Bueno, estamos de vuelta aquí y esta vez con Rumbo Económico, justamente para hablar de algo que se vio ayer en la entrevista que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y es todo ese tema de qué es exactamente banca de inversión, qué conlleva, cuáles son las responsabilidades, qué es más o menos lo que se hace y cómo afecta la regulación, ¿no? Tanto en Perú como en Estados Unidos. Y para hablar un poco de ese tema estamos justamente con el director de la Asociación Peruana de Finanzas, APEF, y director de INPERÚ, Segundo Capristán. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Rumbo Económico. Bueno, ayer hemos visto una entrevista con términos complicados, que además son conceptos bien complicados dentro de todo. Hablaba de una muralla, ¿no? Que a veces es referencia a la muralla china, ¿no? Que a veces hay la información que no pasa. Y bueno, vamos a empezar desgajando un poco todo, pero empecemos por una cosa bien sencilla. ¿Qué es exactamente y qué es el trabajo que ofrece un banco de inversión, ¿no? Bueno, un banco de inversión son entidades muy diferentes a lo que nosotros conocemos como la banca comercial. Son bancos que más son asesores de las empresas o de gobiernos que quieren emitir deuda, por ejemplo. Si quieres emitir un bono, lo haces de la mano de un banco de inversión. Yo una vez escuché la definición de que es bien raro porque se llaman banco de inversiones, pero no son bancos ni hacen inversiones. En un sentido que más bien lo que hacen es ayudan a estructurar, ¿no? Exactamente. Son asesores en estructuración de deuda y en el manejo de inversiones en acciones, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, si yo soy una empresa y quiero sacar acciones en la bolsa o vender mi empresa a alguien más, yo contrato a un banco de inversión. Así es. El banco de inversión es tu asesor, el que te acompaña, el que te dice de qué manera tienes que hacer el proceso, el que te hace algunas recomendaciones de cómo es mejor que elabores el bono, o que emitas la acción, y en ese sentido te acompaña hasta el final, hasta que haces la colocación con los inversionistas. O sea, no tiene nada que ver, o sea, no es que te da dinero, no es que nada. No, normalmente no. El banco de inversión no es el que hace préstamos. Es muy raro que... Puede ser que tenga un banco comercial que coyunturalmente te pueda hacer un préstamo con su balance como un puente, como se llama un bridge en estas operaciones, pero es algo muy, muy puntual. Lo general es que el banco de inversión, como banco de inversión, se dedica exclusivamente a ser asesor en este tipo de transacciones. A veces puede utilizar, como te digo, la banca comercial porque el mismo banco puede tener banca comercial, para hacer alguna operación de soporte en la transacción de una emisión de bonos o de acciones. Ahora, en específicamente Westfield Capital, ¿cierto? Que es en torno a lo que gira todo un poco, opera en Estados Unidos. Correcto. ¿No? Y Estados Unidos en general es un lugar con unas regulaciones bastante específicas dentro de todo y que no te permite jugar mucho, digámoslo así. Claro, ¿no? Claro. En ese marco, digamos, ¿cómo funciona un banco? O sea, si hubiera un lugar donde sería lo más probable detectar algo extraño, ¿sería en Estados Unidos, a una banca de inversión? Bueno, de hecho, la regulación en Estados Unidos es bastante más estricta que aquí, inclusive, ¿no? Pero el punto es que Westfield es una empresa de asesoría, ¿no? Como muchas empresas de asesoría que hay. No necesariamente tiene que cumplir con una serie de regulaciones que cumple la banca de inversión. Entonces, es una empresa como muchas que dan asesoría y por lo tanto no tienen que cumplir con cierta regulación como las empresas, por ejemplo, que están listadas en bolsa. Claro, no está listada en bolsa. No está listada en bolsa. Y en ese sentido, pues, digamos, hay mayor laxitud con lo que puede hacer, ¿no? Sí. Ahora, otro de los puntos que es difícil tal vez entender, y tiene que ver con lo que te decía hace un instante, que es lo de la muralla china, ¿no? Sí. Lo de la muralla, que dice que o sea, que no hay información que pasa. Y eso es algo que ocurre en la banca, por ejemplo, sobre todo cuando hay, como yo lo entiendo, por lo menos, es si yo investigo ciertas acciones o si yo soy un departamento de investigación de un banco, no puedo estar dando la información a los que compran o los que venden del banco acciones, porque hay un tema ahí y es muy estricto con esa separación. Ahora, en el caso de una empresa chiquita y una empresa como parece ser medio de boutique, que es Westfield Capital, ¿cierto? Es posible creer en esta separación que hay entre lo que decía el presidente, el gestor, ¿no? Y el accionista, ¿no? Que es él. O sea, hay esa distancia. Bueno, lo del Chinese Wall es algo usual de una reglamentación que hay interna dentro de los bancos de inversión, porque claro, no puede haber una combinación de la información que tiene una banca comercial, digamos, que está haciendo una operación, está en proceso, una operación que todavía no es pública, no se lo puede informar a la otra área del banco, que es el área de research, el área de investigación. Entonces, ahí hay lo que se llama estos Chinese Wall, que es que no hay comunicación entre estas dos áreas del banco. Pero estamos hablando de otro tipo de empresas, ¿no? De bancos de inversión que son mucho más grandes, que tienen departamentos de research bastante grandes, constituidos y que cubren muchas empresas en el mundo, a diferencia de esta empresa de la que estamos hablando, que es una empresa más pequeña,
y que, como hemos visto, ¿no? Es una empresa que hace operaciones muy específicas. Ahora, ¿es factible que no haya habido información de parte del gestor con el accionista en este caso? Bueno, eso es un poco difícil es un poco de estimar, saber, ¿no? y ya pero digamos, en casos generales, cuando las empresas son chicas, ¿cómo funciona, digamos, la relación accionistas? Porque no solo puede ser uno, puede ser varios, ¿no? Y con las personas, con la gerencia, digamos, ¿no? Porque eso es más o menos lo que ocurre, ¿no? Bueno, definitivamente hay una gran diferencia entre que una persona compre acciones de una empresa que están listadas en bolsa, claro, que tiene y que sea un accionista muy minoritario, y por lo tanto obviamente no tiene ninguna injerencia sobre la gestión de la compañía. Pero claro, una empresa en la que hay un único accionista y hay asesorías muy específicas, digamos como que la información no está tan alejada, no debería estar tan alejada entre la gestión y los accionistas. Pero claro. bueno, pero esas son cosas que se tienen que tendría que haber, que no sabemos cómo van a suceder. Caso por caso, además, ¿no? Que se tiene que ver. Claro. Ahora, en esta situación de la banca de inversión y en esta situación de la distancia que debería haber de información, lo que es lo que dice el presidente que hubo, y eso es algo que me quedaba de la entrevista ayer, porque no entendía cómo se podía probar, ¿no? Sería muy complicado, y creo que era una de las preguntas, que si en el caso hubiera habido utilidades generadas por el negocio de Odebrecht, que no recibiera las utilidades, siendo el accionista. O sea, sería imposible casi. Bueno, los accionistas reciben usualmente utilidades. La junta de accionistas es la que decide qué se hace con las utilidades, ¿no? Si se reparte como dividendos, o se queda, o se regresan, ¿no? Así es. Pero en cualquier caso, o sea, es dinero que está ingresando a la... O sea, obviamente hay que ir a ver cómo fueron esas juntas accionistas, cómo fue todo ese proceso, pero lo usual es que en cualquier empresa, aquí o en cualquier parte del mundo, la junta de accionistas tenga un informe de la gerencia con cuáles han sido las principales actividades del negocio en el año. Pero bueno, no tenemos los detalles. No tenemos los detalles, opinar, claro. Sí. Ahora, ¿es normal con ese tipo de empresas de banca de inversión, ¿no? De asesorías, etcétera, que auditen sus estados financieros? ¿Lo hacen? Sí, por ¿No supuesto, lo hacen? sí, por supuesto. ¿No? Porque a mí me imagino, digamos, me vas a estructurar una operación de no sé cuántos millones de dólares, por favor que te revise alguien, ¿no? No, sí, las operaciones que hacen los bancos de inversión son operaciones grandes, ¿no? Claro. Donde inclusive cuando una empresa quiere hacer una emisión de bonos, por ejemplo, tiene que ser una emisión de bonos grande para que todo el costo del banco de inversión realmente tenga sentido, ¿no? Entonces son operaciones que sí están, y son empresas que están obviamente reguladas y auditadas. Claro. Ahora, ya saliendo un poco del tema, digamos, técnico, ¿no? De la cuestión, esta noticia y lo que ha pasado y lo que no sabemos que vaya a pasar el jueves, tiene un impacto duro. Y va a tener un impacto duro en nuestra economía. Es más, ya se habla, y ya estaba leyendo justo temprano, de que las previsiones de crecimiento se están cortando, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto desde APEC? Bueno, definitivamente lo que ha habido es lo que se llama una primera ola de impacto, ¿no? Que ha sido el impacto inicial. A raíz de esto, si te acuerdas, el primer día, el día jueves, el tipo de cambio solamente subió 1 centavo. ¿Y por qué fue? Porque Estados Unidos básicamente pensaron que esto significaba que el vicepresidente era el que asumía y por lo tanto todo seguía igual, entonces el impacto fue mínimo. Pero ya cuando se ha visto la posibilidad de que hayan elecciones, eso sí ha levantado la volatilidad, la incertidumbre del mercado, y eso ha hecho que el tipo de cambio, bueno, llegara a tocar el 3.31 en un momento del día viernes. Hoy ya está, digamos, ha retrocedido, ¿no? Ha estado casi 3.29, 3.28 algo. Y bueno, fue ese primer impacto inicial. Ahora, el otro impacto está en función a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eso recién lo vamos a saber el jueves a raíz de lo que pase en el Congreso. Hoy no podemos decir si el PBI va a ser afectado en 0.5%, 1%, porque todo depende de en cuánto tiempo haya una solución definitiva a la continuidad del gobierno. Esa situación, claro. Entonces, si llegamos a la conclusión de que, por poner un caso, un escenario, el primer vicepresidente continúa con el gobierno, eso quiere decir que todo lo que se viene haciendo va a continuar. Claro. Entonces no va a haber incertidumbre en el mercado, no va a haber volatilidad. En la prolongación lo que no se sabe. Esa volatilidad va a terminar, digamos. Pero si estamos hablando de elecciones, son, 4 o 6 meses en los cuales se paran muchas cosas, y eso sí significa menos, una desaceleración en la inversión pública. La gente habría que ver proyectos de inversión que no se desarrollarían. Para comenzar, la inversión pública va a desacelerarse, porque ¿quién va a hacer ahora la reconstrucción, por ejemplo? Claro. Que viene avanzando, hemos escuchado al ministro de Agricultura que
con bastante avances, ¿no?, en cuanto a la parte de irrigación en el norte. Eso viene avanzando. ¿Quién lo haría a partir de ahora? A partir de que deja este gobierno, tendría que hacer un y cambio, esperamos a ver quién va a ser el que se encargue de esto. Entonces, esos espacios van a generar obviamente movimientos de flujos, y mientras más largos van a ser más perjudiciales para el crecimiento. En el caso de una vacancia, ¿qué sería entonces, en tu perspectiva, lo mejor para el país? Bueno, definitivamente lo mejor es tomar decisiones. No, lo mejor para el país es que las decisiones que se tomen sean las que le permitan tener más estabilidad a lo que viene sucediendo en el país. Sabemos que tenemos toda la reconstrucción en camino y que viene una inversión muy fuerte el próximo año. Tenemos toda la inversión de los Panamericanos, que es muy grande también el próximo año. Tenemos proyectos que están en proceso de salir el próximo año, proyectos mineros. Eso ya ha sido un impacto importante positivo para el mercado. La confianza de que el próximo año va a ser mejor es bastante grande. Entonces, el sector privado también continúa con las inversiones. Entonces, cualquier cosa que signifique un estancamiento de lo que venimos haciendo, de lo que venimos avanzando, va a tener impacto en el sector, en la inversión pública y también en la inversión privada. Muchísimas gracias, señor capitán, por esta entrevista. Vamos a estar entonces al tanto de lo que está ocurriendo para ver cómo se manejan y cómo reaccionan, ¿no?, los mercados y todo lo demás. Muchísimas gracias y felices fiestas. De igual manera. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.